Bueno, a continuación vamos a explicar el ejercicio que estaba propuesto en clase y con un ejemplo de cómo ustedes tienen que presentar el video del taller número 2 o de la actividad número 2 propuesta el día de hoy. Para eso tenemos aquí nuestra proposición ya de manera simbólica, por lo cual el primer paso lo omitimos. El segundo paso es determinar cuántos valores de verdad van a estar dispuestos en nuestra tabla de verdad, y para ello tenemos la siguiente fórmula, 2 elevado a la n, donde ese 2 pues son los dos, significan los dos valores de verdad, tanto de verdadero como falso. ¿Y por qué va a estar elevado a la n? Elevado a la n va a estar por el número de variantes que nosotros vamos a tener aquí en nuestra proposición. Y como podemos ver, hay 3 variantes, por lo cual ese n es reemplazado por el número 3. Igual, esto va a ser 2 por 2 por 2, que nos da como resultado 8. ¿Qué nos quiere decir? Que van a ser 8 los valores de verdad que vamos a discriminar en nuestra tabla. Entonces vamos a presentar en primera instancia pues 3 columnas por las 3 variantes que están acá en pantalla y 8 filas por los 8 valores que hay que determinar, ¿vale? Entonces tenemos acá P, Q y R. En ese orden de ideas, pues las anteriores diapositivas o en la anterior clase habíamos determinado que para escribir estos valores de verdad teníamos que discernir que la mitad en la primera columna o en la primera variante iba a ser la mitad de verdaderos y la mitad de falso. La mitad de 8 pues es 4. Entonces 4 valores verdaderos y los 4 restantes serían falsos. En este orden de ideas, pues ya siguiendo el orden para realizar la tabla de verdad, pues tenemos que la mitad de verdad, o sea, la mitad de estas verdaderas, ¿cierto? Van a ser mitad verdaderos y la otra mitad falso. La mitad de 4, pues 2. Entonces, 2 verdaderas y 2 falsas. Asimismo, procedemos con la de falsos, mitad verdadera y mitad falso. Ya en el caso de nuestra última variante tenemos que la mitad de la verdadera, que sería la 1, y la otra falso. Listo, entonces ahí tenemos nuestros designados, nuestros valores de verdad para este ejemplo. Proseguimos con resolver nuestras tablas de verdad según la agrupación que presenta nuestro ejemplo. Entonces, en primer lugar vamos a resolver los paréntesis. En ese orden de ideas, pues tenemos aquí nuestro primer paréntesis. Insertamos una columna a la derecha. Y nuestro primer paréntesis dice P disyunción de Q. ¿Listo? Y nosotros vámonos a nuestras anteriores diapositivas y nos dice que en la disyunción la única posibilidad para que los valores sea falso, la única posibilidad para que el valor sea falso es que los dos sean falsos, ¿cierto? Entonces aquí solo vamos a tener en cuenta los valores de P y Q, los valores de verdad de P y de Q. Entonces, para que sea falso en la disyunción, tiene que ser los dos falsos. Y las únicas opciones en que nos va a dar falso son las dos últimas. Del resto, va a ser algo verdadero. Bueno, insertamos otra columna para nuestro segundo paréntesis. Listo, P, entonces R. Como ya no vamos a trabajar Q, la vamos a despintar y ahora lo que vamos a tener cuenta es R, ¿cierto?
Entonces la R aquí la vamos a señalar. Las tablas de verdad en el condicional nos dice que para que una proposición sea falsa tiene que ser el antecedente verdadero y el consecuente tiene que ser falso. De lo contrario, pues las afirmaciones serían verdaderas. Entonces, tenemos aquí nuestros antecedentes verdaderos. Los voy a señalar con verde. Y decía que para que sea falso, tiene que ser el consecuente falso. Listo, aquí está un consecuente falso. Y acá está el otro consecuente falso. De lo contrario, pues iban a ser verdaderas. Entonces, tenemos aquí nuestro resultado. Y ahora nos dice que hagamos la negación de Q. Bueno, para hacer la negación de Q era lo más fácil. Entonces voy a insertar una columna aquí al ladito de Q para que me quede visualmente más fácil la negación de Q. Entonces, negación de Q va a ser, si los valores en Q están verdaderos, pasan a ser falsos, y si están falsos, pasan a ser verdaderos. En este orden de ideas, verdadero, bueno, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Listo, ya hicimos Q, ya hicimos este de acá y este de acá, ¿cierto? Ya tenemos esos tres valores de verdad, pero como aquí ya acabamos con los corchetes, con los paréntesis seguiríamos con los corchetes, pero como acá tenemos tres conectivas, dos conectivas que realizar, entonces voy a asociar, la mejor opción es asociar dos conectivas, ¿cierto? Con un paréntesis, en este caso quiere decir que esta solita hasta aquí es una. Vamos a sacar el valor de verdad de esto de acá, ¿cierto? Dejando a un lado, pues dejando a un lado el corchete. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a copiar lo que está acá. Y lo vamos a escribir en una nueva tabla. En una nueva columna, perdón. A la derecha. Aquí lo vamos a copiar. Listo. Suprimimos ahí. Ok. ¿Qué nos dice? Que vamos a tomar el valor de P disyunción Q, que sería este valor, y con el de P entonces o condicional R. Estos dos valores son los que nos van a servir para realizar esta operación. ¿Listo? Entonces, en el I nos dice que para que haya un valor verdadero para que haya un valor de verdadero, tienen que ser los dos verdaderos, ¿sí? En la conjunción, para que sea verdadero, tiene que ser los dos verdaderos, de lo contrario es falso. Bueno, entonces los dos verdaderos, estamos aquí, ¿cierto? Los dos verdaderos están por acá. Los dos verdaderos están acá. De lo contrario va a ser falso. Entonces, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero y falso y falso. Listo. Ya tenemos nuestra primer agrupación que nosotros acabamos de realizar, y ya con esto finalmente pues procedemos a realizar lo que se encuentra dentro del corchete. Entonces vamos a insertar otra columna y vamos a darle clic, vamos a pegar acá. Entonces voy a hacer más angosto esto para que se pueda visualizar un poquito mejor.
Listo. En este orden de ideas, pues ya vamos a coger todo lo que está en esta parte, los valores de verdad aquí, con el de negación Q, que sería este de acá. Voy a hacer un poquito más grande la... Listo. Entonces nos dice otra vez hay un I. Ese I nos dice que todos los valores tienen que ser verdaderos para que nos dé un verdadero, de lo contrario da falso. Listo. Entonces aquí hay un verdadero, aquí hay dos verdaderos, amarillo, y por acá hay dos verdaderos. De estos dos solo este es verdadero para que se nos cumpla la condición, de lo contrario todo nos da falso, ¿cierto? Falso, falso, verdadero, falso, 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 falso y falso. Ahora sí, como ya hicimos nuestro corchete grandote, ahora nos dice que tenemos que hacer en ese corchete, el valor de ese valores de verdad de ese corchete, con el entonces R. Entonces vamos a insertar ya por último una columna más a la derecha y vamos a copiar toda nuestra proposición porque ya es la parte final. Listo. La copiamos toda. Control C, Control V por acá. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues este valor de aquí con el valor de verdad de R. Listo. Entonces, aquí tenemos un entonces y el entonces o la condicional nos dice que para que un valor sea falso tiene que ser el antecedente verdadero y el consecuente falso. Tengamos en cuenta que nuestro antecedente es todo esto que estaba en corchete, ¿cierto? Entonces dice que el antecedente, para que sea falso, el antecedente tiene que ser verdadero. Aquí lo vamos a señalar, verdadero. Y el consecuente falso. Pero aquí no hay un consecuente falso. Entonces no se cumple la condición, por lo cual todos los valores de verdad, todos los valores son verdaderos. ¿Listo? Entonces ya como último punto nos decía nuestras diapositivas o lo que socializamos en clase era que determinemos si era tautología, contradicción o indeterminación. Como podemos ver aquí, pues todos nuestros valores de verdad son verdaderos. Al ser todo verdaderos aquí, pues entonces diríamos que esa afirmación es una tautología. ¿Listo? Entonces miren cómo es el ejemplo. Acabamos de finalizar el ejercicio que estábamos realizando en clase y a este estilo tienen que presentar el video para la siguiente, para el día 11 en plataforma. Si tienen preguntas, por favor me escriben y con gusto les ayudaré a solucionar. Que tengan un buen día y éxitos en su trabajo a presentar.